Buenos días, mis hermanos. Qué especial poder estar reunidos esta mañana. Espero que estés muy animado y contento de poder tener este tiempo para poder, pues como cada domingo, poder alabar a Dios, poder cantarle como le hemos cantado, reflexionar en todo lo que podemos aprender, pero principalmente que su palabra nos pueda dirigir hacia Jesús, nuestro Salvador, y podamos comprenderlo cada vez que estudiamos, podamos comprenderlo más y lo que significa para nosotros en nuestra vida el poder tener a Él con nosotros. Entonces quiero darte la más cordial bienvenida a esta región Iscali, este tiempo, como te decía, que va a ser un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Y bueno, también animarlos, vamos a comenzar una nueva serie, por lo que queda de septiembre y octubre vamos a estar en una nueva serie que se llama Mi casa será llamada casa de oración. Y es un tema que sin duda hoy más que nunca necesitamos profundizar mucho, especialmente como discípulos necesitamos conocer, necesitamos aprender acerca del plan que Dios siempre tiene para nuestras vidas, pero va a ser una serie que sin duda nos va a llevar mucho a cambiar nuestros hábitos, a ver el poder de Dios a través de la oración y poder comprender más acerca de todo esto. Y hoy este es un tema que obviamente requiere un poquito de entender por qué es tan importante, por qué especialmente con lo que estamos viviendo hoy, poder entender lo que vamos a estudiar. Y la Biblia siempre compara en muchas ocasiones la vida cristiana como una carrera, como un maratón, como Juegos Olímpicos en el estadio, ¿verdad? La vida cristiana es una carrera en la cual estamos. Dios tiene una carrera para nosotros y nos hace una invitación para poder participar en esta carrera. Esta carrera significa conocerlo, entender específicamente el significado de Jesús, del Mesías en nuestra vida, amarlo, experimentar su misericordia, pero sobre todo mantenernos en la carrera, porque como hay muchos dichos, es fácil empezar, pero qué difícil es terminar. Necesitamos entender que esto es algo que necesitamos trabajar día a día en nuestras vidas y sin duda Dios irá poniendo en la vida de cada uno de nosotros, nos irá poniendo esa expectativa que debemos de tener tú y yo acerca de su palabra. Entonces hoy, comenzando esta nueva serie, yo quiero animarte mucho a pensar en eso. Y vamos a ver algunas escrituras que hacen esa referencia. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 24 de la Nueva Versión Internacional, dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Otra escritura, en Filipenses capítulo 2, versículo 16, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Otra referencia en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Qué increíbles todas estas escrituras. Una más ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y yo creo que esta es la más simbólica en el sentido de entender, de comprender que esa es la meta a la que queremos llegar y decir cada uno de nosotros al final de nuestra vida, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, llegamos a la meta, no importa en qué lugar, pero llegamos y me he mantenido fiel. Es tan importante poder entender la carrera y hoy vamos a tener esta clase de introducción. Se llama La carrera de la fe y está basada básicamente en Hebreos, el capítulo 12. Vamos a estudiar del versículo 1 al 4.
Pero hay que entender sin duda esto, y yo quiero pedirles que me acompañen a orar para que Dios abra nuestro entendimiento, nos empiece a preparar durante todas estas semanas para que lo tomemos con mucha seriedad, este tema que Dios quiere tratar en nuestra vida como iglesia y como discípulos. Acompáñame a orar, por favor. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en esta mañana, qué especial es poder venir a su presencia. Padre, queremos agradecerle que tenemos las Escrituras a nuestra mano para poder comprender a través de ellas el significado de quién es usted, de lo que se revela para nosotros día a día, de la divinidad, del poder eterno que usted tiene para nosotros y de lo que nos ofrece en nuestra vida diaria. Por favor, Señor, prepare nuestros corazones, prepare el corazón de nuestros amigos, de cada uno de los miembros en la iglesia, para que podamos tener esa expectativa que usted tiene y que su sacrificio, Señor, nunca sea en vano, que siempre tengamos esa meta de poderlo ver un día cara a cara y agradecer todas las bendiciones que usted ha hecho en nuestra vida. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar reunidos. Bendiga por favor la vida de cada uno de mis hermanos, la mía, la de nuestros amigos, y por favor llénenos de su espíritu, que nos dé la comprensión y el entendimiento, que nos abra los ojos del corazón y del alma para poder entender profundamente su palabra. Le oramos y le agradecemos todo esto en nombre de su Hijo Jesús. Amén. La carrera de la fe, sin duda, si hay algo que yo creo que en este tiempo, si hay una escritura que ha quedado, pero si antes estaba, ahora en estos 2 últimos años, está, pero bien profunda dentro de mí y la quiero compartir contigo hoy. Es precisamente esta escritura en Hebreos 12, 1b, donde dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos nos recuerda que estamos en una carrera y eso es lo que yo quiero animarte mucho, a no quitar, que grabes esta imagen en tu corazón y te veas, esta carrera no es un maratón de 10, de 40, de 50 kilómetros. La carrera espiritual tiene un propósito eterno, llegar a la meta. Tiene en la vida cristiana, la carrera que estamos corriendo, esta carrera espiritual, tiene la meta de llegar al final y nadie corre un maratón, sin duda, si no se prepara, si no se pone en forma. No puedes empezar a correr, si nunca has corrido, pues tienes que empezar, no vas a poder correr 40 kilómetros o 5, 10 si nunca has ni caminado, ¿verdad? Tienes que prepararte, tienes que ponerte en forma para poder hacerlo. Pero no nada más eso, también tienes que conocer las reglas del maratón para prepararte, para saber si realmente cuestionarte si quieres entrar, o sea, para saber si quieres entrar al maratón o no. Si estás estudiando la Biblia, te estás preparando para tomar una decisión de si quieres entrar o no en la carrera. La carrera empieza en el momento que hacemos de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, en base a lo que la Biblia nos enseña. Y finaliza cuando mueres o cuando Cristo regrese. Hay que recorrer con fe para llegar a esa meta. Esa es la carrera que tú y yo estamos ahí. En el maratón, si te has fijado, tristemente muchos corredores no llegan a la meta. Se animan y empiezan con yo quiero correr 5, 10 y empiezan a correr ahí, pero se cansan, se abruman con los obstáculos que se presentan durante el camino, dependiendo de qué tan larga sea la carrera, se empiezan a abrumar y cada uno empieza a claudicar. Esto lo vemos muy comúnmente en muchos maratonistas. Pero realmente lo que necesitamos es comparar y este estudio principalmente es podernos llevar a meditar, a pensar que nuestra vida cristiana, a veces las situaciones nos abruman, nos cansan, nos quitan y nos roban los obstáculos que se presentan en nuestra vida, nos desvían de la carrera, nos hacen hacernos a un lado y claudicar en la meta que tenemos. Es difícil, si tú le preguntas a cualquier maratonista si es fácil correr una maratón, te vas a dar cuenta que no es nada fácil, necesita mucha preparación, pero sobre todo necesita el deseo, necesita el esfuerzo y necesita continuamente estarse preparando para no descalificarse.
Y con esa visión, yo quiero animarte mucho, ya sea que estás empezando a estudiar la Biblia, amigo, quiero animarte mucho. No hay nada más increíble que vivir la vida cristiana, que tomar esa carrera. Aunque presente desafíos, no hay nada tan especial. Y a ti, hermano, si ya estás en la carrera, animarte a poner tu mirada en la meta final y que pase lo que pase, nada te desvíe del propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir ahí a Hebreos, perdón, acompáñame ahí al versículo 1, vamos a empezar a ver ahí lo que dice Hebreos 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Quiero animarte a dejar tu Biblia ahí en ese pasaje. Básicamente vamos a estar estudiando en estos 4 versículos, pero para que tú los puedas guiar, no te puedo poner todos los pasajes en el momento, pero para que tú puedas estar viendo lo que la Biblia nos enseña. Y algo primeramente que tenemos que comprender es que Dios a lo largo de la historia ha tenido un propósito para cada ser humano. El deseo de Dios, como en la Biblia nos refiere en todo su contexto, es la salvación de cada individuo. Él nos hace a ti y a mí una invitación para participar, para poder entrar en esta carrera. Es como muchas veces los maratonistas, nadie tenía el deseo de correr, pero luego empiezan a correr y se les empieza, les anima y ahora ya no puede parar de estar corriendo, ¿verdad? Así Dios quiere animarnos a ver que la vida cristiana obviamente tiene muchos desafíos. Erróneamente muchas personas hacen un mensaje barato del mensaje de la Biblia, haciéndonos creer que por estudiar la Biblia todo va a ser perfecto, no va a haber sufrimientos, todo va a estar increíble, pero el mensaje de la Biblia es completamente diferente. La Biblia nos enseña que el seguir a Cristo, el hacer de Él nuestro Salvador, sin duda va a llevar una serie de sufrimientos, va a llevar una serie de persecución a la cual no va a ser nada fácil. Por eso es tan importante prepararnos y tomar una decisión correcta si realmente queremos seguir a Jesús en nuestra vida. Y en este pasaje me anima mucho porque Dios nos hace la invitación, como te la hace a ti, me la hace a mí, a participar, estar ahí, y nos instruye. Esta invitación Él quiere enseñarnos. Y aquí Hebreos, el autor, nos lleva a un lugar especial y nos muestra el punto principal, nos da 3 instrucciones para correr la carrera y así poder llegar a la meta. En esta parte antes de las instrucciones, fíjate lo que dice, me anima cómo empieza, dice, porque también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Y aquí en el versículo 1, cuando el autor se refiere a esto, nos está hablando obviamente en el contexto del pasaje anterior, en el capítulo 11, un capítulo increíble que sin duda lo has leído, el galardón de los héroes de la fe. Es tan increíble poderlo ver cómo Dios prepara todo, ¿verdad? Y el autor nos está hablando acerca de ver nuestra mirada, de ver, reflexionar en las personas que hay tantos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en la vida cristiana que hemos visto, hay una gran cantidad de testigos que pueden mostrarnos y enseñarnos. Y eso es lo que habla el pasaje 11, nos habla del capítulo, obviamente, hombres y mujeres que participaron de esa carrera y lograron llegar a la meta a pesar de que tuvieron muchas circunstancias, enfrentaron en su vida. Y en la vida del ser humano, como te decía, enfrentamos circunstancias que nos abruman y nos hacen perder la meta. Tal vez ahorita estás en ese momento. Tal vez esta pandemia ha sido para muchos abrumador. Este tiempo ha sido como ya, como dices, ya no puedo más. O tal vez algunas otras circunstancias en tu propia vida. Ahorita vamos a ir viendo acerca de esto. Pero es ahí donde el autor nos exhorta a poder mirar los ejemplos. Vamos a ver brevemente algunos de los que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, nos habla de Abraham y de Sara. Básicamente, dice, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai.
Y sin duda vemos aquí, Sara estaba abrumada por las promesas que no habían sido cumplidas. A veces en nuestra vida estamos esperando una promesa que Dios nos ha hecho, estamos esperando alguna cosa y nos abruma el que no acontezca y queremos como meter nuestra mano y anticiparnos a que eso suceda de una u de otra manera. Y necesitamos entender, esas son las cosas donde vemos cómo Dios trabaja en nuestra vida. Otra de las escrituras que también podemos ver ahí en Números, capítulo 11, versículo 14 al 15, dice, aquí es Moisés, dice, yo solo no puedo con todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que me vas a dar, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de esta desgracia. Y aquí vemos otra causa. Moisés está abrumado por la presión del liderazgo, por lo que sus actividades, por lo que está haciendo, y otra vez está a punto de claudicar ahí, pero lo importante es entender dónde están ellos. Ellos no claudicaron, ellos pelearon para lograr llegar a la meta, a pesar de que lo que estaban pasando era algo muy fuerte. Job, sin duda, es otro ejemplo muy grande que tenemos en el capítulo 3, en el versículo 1, y todos conocemos la historia de Job. Dice, después de esto, Job rompió en silencio para maldecir el día en que había nacido. Sabes, Job estaba abrumado por las pruebas de la vida. Y si alguna vez, en algún momento, pensamos que estamos pasando lo que nadie ha pasado, te animo mucho a que pienses en Job. Todo lo que le sucedió, todo lo que le pasó, y sin duda es el ejemplo más claro de poder salir adelante a pesar de las pruebas que la vida nos presenta. Todas estas cosas nos abruman. Tal vez la que se nos puede parecer un poco más en un sentido, todas obviamente sin duda en cada manera, pero tal vez como la que nos pudiéramos identificar ahorita un poquito más rápido, es la de Marta. En Lucas 10, 41, 42, cuando Jesús le dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y otra cosa de las que igual podemos estar abrumados son por las tareas, las cosas, el enfoque de nuestra vida. Es tan fácil abrumarnos con el trabajo, con los hijos, con nuestros deseos, o sea, hay tantas cosas en la vida que nos abruman. Si pones todas estas, son como un reflejo en general de lo que podemos estar luchando, ¿verdad? Luchando con ver que las promesas de Dios lleguen a nuestra vida, podemos estar luchando con las pruebas del trabajo y la carga que nos genera en las actividades que hacemos como discípulos, también puede ser a causa de las pruebas y luchas que estamos viviendo en la vida diaria, o también puede ser por causa de la vida diaria y de todo lo que acontece. Entonces, cuando vemos todo esto, necesitamos meditar en estos ejemplos, necesitamos pensar que no somos los únicos ni seremos los últimos en pasar por estas cosas que nos abruman, pero que la tendencia es descalificarnos, de que podamos hacernos a un lado, de claudicar a la decisión más importante que tomamos en nuestra vida, que fue hacer de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Y al hablar de esto me refiero no solo al decir, bueno, ya no quiero correr, es la apatía que podemos tener a hacer las cosas de Dios, la apatía de inspirarnos espiritualmente a través de su palabra, la apatía de estar conectados con los hermanos, la apatía de poder vivir y profesar la vida cristiana que Dios nos ha dado. Estas pruebas nos descalifican a veces y claudicamos, ya sea que nos hacemos a un lado o nos sentamos en la carrera diciendo ya no la voy a terminar y simplemente estoy en la carrera pero estoy sentado, no voy a llegar a la meta pero ahí estoy sentado. Así hacemos muchas veces en nuestra vida cristiana. Por eso necesitamos meditar mucho en esto y en base a la escritura, como estás leyendo, vamos a ver las cosas que dice que debemos de hacer. La primera que nos dice es que debemos despojarnos para poder no descalificarnos, debemos despojarnos del lastre que nos estorba. Llevamos en la vida un lastre, todos, de diferente manera, y debemos de preguntarnos, ¿podré llegar a la meta con ese lastre? ¿Cuál es el lastre? ¿A qué se refiere ese lastre? Bueno,
Originalmente el lastre se refería al sobrepeso, al volumen del cuerpo. Entre más ligera la persona, obviamente podía correr más ágilmente. La idea del autor que está aquí en Hebreos nos está hablando acerca de quitar el peso que no nos hace correr ligeros, que nos quita las cosas que estamos ahí. Entonces, pensando en eso, ¿cuál es el peso? ¿Qué son las cosas? ¿Qué es ese lastre que está ahí? Bueno, son los sentimientos negativos, cuando nos sentimos derrotados, que ya no podemos más, tampoco motivados, eh, cuando nos cuestionamos, ¿cómo puedo ayudar a alguien cuando yo tengo tantas necesidades? ¿Cómo puedo yo seguir adelante si yo mismo me siento como que ya no puedo? Ya realmente prefiero la muerte. Y personas han pensado así, personas sienten así. Tenemos que hacer a un lado. Ese es un peso muy grande cuando ponemos pensamientos negativos en lugar de entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Si nos ha llamado a la carrera es porque podemos terminarla. Y dice ahí en 2 Pedro, dice que Él nos ha proporcionado todo para correr la vida cristiana de la manera que debemos de seguirla. Otro lastre que podemos llevar son los problemas personales. Cuando tomamos malas decisiones, cuando tomamos o arriesgamos en diferentes decisiones por debilidades de carácter, de profundidad, y estas nos desvían y nos eliminan a abandonar la carrera por tal vez cuestiones que hemos pasado y nosotros hemos decidido tenerlas así. Y otra que puede ser también es la comparación no apropiada con otros, cuando nos comparamos con otras personas dentro del reino, dentro de la iglesia, y pensamos que, bueno, pues él sí, porque Dios le dio esto, Dios le dio aquello, y pensamos que hay superhombres o supermujeres cuando todos somos iguales y no podemos compararnos. El propósito es vivir la vida cristiana de la manera que las escrituras nos explican. La otra cosa que dice, quitando, despojarnos de eso, nos habla después acerca de hacer a un lado otra cosa. Dice, el pecado que nos asedia. Qué impresionante es la carga del pecado. Qué impresionantes son las actitudes pecaminosas, las prácticas y hábitos, como cuáles, la amargura, el orgullo, la envidia, el materialismo, la impureza, la apatía espiritual. Todo esto es pecado que nos asedia. Esto nos estorba. El pecado nos roba el amor y la energía para Dios. El pecado nos enreda hacia otros pecados. ¿Sabes? Cada una de estas cosas que estamos viendo nos llevan, y es triste, a veces todas estas cosas nos llevan a caer en pecados sexuales, diferentes adicciones al alcoholismo, a las drogas, a volvernos materialistas, y sin duda vivimos asediados, agarrados al pecado, y todas estas cosas es lo que debemos de hacer a un lado. Estas cosas son los que nos desvían de la carrera. A veces no entendemos que el pecado daña fuertemente nuestra visión y nuestra expectativa de lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando estamos en la carrera y estamos mirando a Jesús, podemos entender quién es Él. Él es el Mesías que vino a purificarnos, a limpiarnos, a salvarnos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso debemos, con eso en mente, luchar contra cualquier pecado que pueda estar en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué tal? ¿Te has despojado de ese lastre? ¿Estás abandonado la carrera por eso? Fíjate, después dice, la tercera cosa dice, corramos con perseverancia. Este ingrediente tan especial en la carrera. Corramos con perseverancia. A mí me impresiona, he visto varias carreras de maratón, especialmente en los olímpicos, ¿verdad? Y hemos visto varias historias donde vemos a los maratonistas a veces llegando horas después, ya cuando todo el estadio se apagó y todo, y ellos siguen corriendo, llegando con el último aliento, pero llegaron.
perseveraron, se estaban desmayando, casi las grúas, las ambulancias ya estaban ahí en la meta para llevarlos directamente a hidratarlos, pero perseveraron. Esta palabra es tan importante en la vida cristiana, y aquí el autor de Hebreos utiliza esta palabra griega, pumoni, que básicamente en el versículo 1, en el 2, en el 3 y en el 7, hacen referencia a este pasaje en diferentes traducciones, pero se refiere a eso: perseverancia, paciencia, soportar, sufrimiento. Esa es la connotación que tiene esta palabra griega que utiliza el autor. Y algo que vemos es que algunos cristianos ganan algunos tramos de la carrera, como en algunas, tú ves algunas maratones, las personas van avanzando y van ganando, pero después se desinflan y ya no llegan al final. La realidad, pocos corren y finalizan bien. Y eso, aunque parezca difícil de entender, es una realidad. Tristemente, muchas personas empiezan con mucho ánimo la carrera cristiana, pero al paso de los meses, de los años, se van desinflando, dejan que todas estas cosas que acabamos de ver nos abrumen y sea más fácil claudicar. Decir, en otro tiempo continuaré, tal vez ahorita necesito enfocarme, y ese es un gran engaño de Satanás, porque en la vida cristiana lo más importante es que si has puesto tu mirada en Jesús, debes de mantenerte firme hasta la llegada, hasta la segunda llegada de Él a nuestras vidas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no corren y finalizan bien? Bueno, muchos son porque buscan resultados instantáneos. A veces creemos que al llegar a la iglesia inmediatamente nuestra vida va a cambiar. No, a veces toma tiempo cambiar muchas situaciones. A veces nuestro mismo pecado en nuestras vidas pasadas tiene grandes consecuencias y los resultados no son inmediatos. Hay que ser perseverantes, hay que cuidar mucho eso. También requiere esfuerzo, requiere paciencia. No se gana de manera fácil. Ninguna carrera se gana de manera fácil. Por lo tanto, hay que pelear. Y por lo largo de la carrera, también los obstáculos van creciendo. Yo recuerdo llegando a la iglesia de 26 años y a través de mi vida cristiana he enfrentado muchos obstáculos como soltero, como casado, como padre, y sin duda no es fácil, pero la carrera espiritual es algo que debemos de estar completamente en la mentalidad de entender, estoy en esa carrera. Ahora, cuando estamos ahí, bueno, si es así, vas a decir, amigo, bueno, no me desanimes, ¿verdad? No, claro que lo podemos lograr, por eso la palabra de Dios nos dice cómo podemos lograrlo, cómo podemos cumplir con eso. Y quiero que con esto mucho en mente tengas en contexto a todo lo que vamos a estar estudiando, porque estamos en esa carrera y queremos llegar al final. ¿Qué dice el mismo autor de Hebreos ahí en el versículo 2? Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Necesitamos cada día de nuestra vida, fijar nuestra mirada en Jesús. Él es el iniciador. Él es el que empezó ese gozo, con que si estás empezando a través de su palabra, te vas a enamorar de la figura y del personaje principal que es Jesús. Te vas a enamorar de su mensaje, te vas a enamorar de todo lo que Él hace en nuestra vida. Y por eso no podemos desviar, porque a veces en la vida cristiana nos desviamos en otras cosas y quitamos la mirada de quién, del perfeccionador de nuestra fe. Por eso debemos orar a Él en cada momento, aprender a pedir que Él nos mantenga, nos dé las fuerzas, nos ayude, pero sobre todo que su ejemplo sea la marca principal para poder estar ahí. Necesitamos entender el ejemplo de Jesús de correr con perseverancia. Como dice ahí la Biblia, quien por el gozo que le esperaba, la dicha de estar junto al Padre, soportó la cruz, todo lo que significaba en esa época, la vergüenza, todo, y ahora está sentado
a la derecha del trono de Dios. Qué increíble cuando nosotros podemos pensar en nuestra vida que esto sea una realidad. Y es una realidad, pero depende de nosotros mantenernos. Si Él se ha adelantado con respecto a cualquier situación, es porque estuvo dispuesto a soportar, a perseverar, porque era el plan de Dios. Pero lo más increíble es que no lo hizo como, bueno, pues voy a llegar, a ver de qué manera llego. Dice la Biblia que lo hizo con gozo porque estaba meditando, pensando todo lo que iba a acontecer. Yo sé que en este mundo hay muchas lágrimas, tal vez hemos sufrido mucho, hemos pasado muchas situaciones, pero el gozo de pensar que un día estaremos al lado de Dios eternamente debe de quitar cualquier sufrimiento por fuerte que sea. Y yo no estoy diciendo que no vas a sufrir y que no pases el sufrimiento. Por eso tenemos la iglesia, por eso Jesús nos dejó su iglesia, para que unos a otros podamos fortalecernos, animarnos, como en otro capítulo dice aquí en Hebreos, animarnos unos a otros para salir adelante. Pero quiero animarte mucho a pensar en eso. Esta carrera no la vas a terminar si tu mirada no está 100% puesta en Jesús, si tu mirada no está puesta en el Salvador que Dios nos ha dado. Por eso dice en el versículo 3 y 4, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Cuando estás hundido, cuando estás metido en la autocompasión, la Biblia nos exhorta a considerar aquel que perseveró, aquel que luchó, que no se cansó. ¿Con qué propósito? Para que no pierdas el ánimo, para que no te desanimes. ¿Sabes? Jesús sabía que su Padre lo que había prometido, ahí estaba, y Él iba a ayudarlo en cualquier circunstancia. Jesús nos prometió que iba a estar con nosotros cada día de nuestra vida hasta el final. Y sabes, cuando nosotros oramos, obviamente no va a estar nada más por estar, si nosotros oramos a Él, si nosotros nos arrodillamos a Él, si nosotros lo buscamos en todas las etapas de nuestra vida, sin duda, Él va a estar ahí. Fíjate cómo, y este es solo un ejemplo de lo mucho que Él hizo, después vamos a estar estudiando esto, pero en Marcos capítulo 1, versículo 35, que dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Muy de madrugada. Ay Dios, ya estamos ahí, ¿verdad? Muy de madrugada. Bueno, lo que nos está hablando es la importancia de que lo primero, lo más importante sea nuestra relación con Dios. Jesús, por muchos pasajes nos damos cuenta cómo buscaba esa penetración. Él dependía, recuerda, Él dependía. Jesús era, así como fue completamente divino, fue completamente humano. Necesitamos entender que Jesús dependía completamente de Dios y por eso buscaba a Dios, por eso oraba a Dios, por eso clamaba a Dios. Y aquí nos habla la expectativa que Él tenía de buscar ese lugar a solas para estar ahí. En este tiempo que vamos a estar estudiando, yo te animo mucho, vamos a poner algunos planes también. Quiero animarte mucho a que te fortalezcas en la oración, entiendas todo lo que ella significa en nuestra vida, porque esta carrera se corre con fe. Esta carrera se corre a través de la dependencia en Dios. Solos no vamos a llegar. Por eso necesitamos correr en dependencia con Dios y por eso es que esta serie que te decía se llama Mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuál es nuestra meta, hermanos amigos? Bueno, nuestra meta es que la región Izcalli sea llamada casa de oración. Que podamos identificarnos así, que podamos ser una región que depende completamente de Dios, que depende completamente de la palabra y de la fortaleza que Él nos da espiritualmente. En base a esto, para que tú te prepares y puedas decir, bueno, ¿dónde empiezo? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde está puesta tu mirada?
Tu mirada está puesta, como nos habla Hebreos, tu mirada está puesta en Jesús, tu mirada está puesta ahí cada día, no si crees, sino realmente si tu mirada está puesta ahí, porque cuando tu mirada está puesta en Jesús, estás dependiendo del día a día. Quiere decir que nadie te está preguntando, nadie te tiene que llevar a orar a Él, nadie te tiene que llevar a amarlo, nadie te tiene que llevar a concebir lo que Él es en nuestra vida, porque tu mirada está puesta en Él. Y las escrituras revelan, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos revelan la presencia de Jesús en todo momento. Entonces, muy importante que por medio de la oración le pidamos entendimiento para su palabra, le pidamos entendimiento para todo lo que hacemos. Por eso te animo a pensar que en dónde está puesta tu mirada. Aprendamos de esta serie la importancia de la oración en nuestra vida y lo que ella puede hacer, al mismo tiempo que por medio de ella, de perseverar, nos mantengamos en la carrera y lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? La vida eterna. Recuerda, corramos con paciencia, mirando los testigos, dejando el peso a un lado del pecado y de las cosas que nos afectan y poniendo nuestra mirada en Jesús. Hermanos, con